Mi propio hermano me robó el hogar. Pero no contaba con un detalle que lo destruiría. La última vez que crucé esa puerta, todo olía a pintura fresca y café recién hecho. Era mi casa, mi proyecto, mi orgullo. Pero ahora, estoy parado en la acera, con las manos vacías, viendo cómo otro la disfruta. Mi hermano. Lo más triste es que yo mismo lo invité a vivir conmigo cuando las cosas le iban mal. No tenía trabajo, ni rumbo, y su departamento estaba siendo embargado. Me pidió ayuda con voz temblorosa, casi quebrado, como si de verdad estuviera en el fondo. Y lo ayudé. Porque es mi hermano. Al principio, era temporal. Una semana, dijo. Luego un mes. Luego 2. Y después, sin darme cuenta, el tipo ya estaba abriendo la nevera como si fuera suya, trayendo amigos sin preguntar, cambiando cosas de lugar. Todo se volvió raro. Me hablaba distinto. Como si yo le debiera algo. Lo peor no fue eso. Lo peor fue el día que recibí la carta del banco. Mi casa ya no estaba a mi nombre. El frío que sentí no fue del aire. Fue de adentro. Había firmado unos papeles semanas antes, pensando que eran documentos para refinanciar el préstamo. Él me había dicho que conocía a alguien del banco que podía ayudarme a bajar los intereses. Confié en él. Ni siquiera leí todo. Solo firmé. Era mi hermano. Pero no firmé un refinanciamiento. Firmé una transferencia total de propiedad. Le había dado mi casa. Y lo peor de todo, él lo había planeado desde el principio. Desde ese día, todo cambió. Me echó de la casa con la excusa de que necesitaba su espacio. No fue una discusión, fue una trampa que ya tenía montada. Lo escuché riéndose por teléfono con alguien mientras salía por la puerta con mis cajas. Se estaba burlando. No podía probar nada. Legalmente, todo estaba en regla. Y lo sabía. Por eso lo hizo. Porque sabía que no podía tocarlo. Pero cometió un error. Uno solo. Y ese error, tarde o temprano, lo iba a destruir. Después de que me echó, estuve durmiendo en el sofá de un amigo durante semanas. Mientras tanto, mi hermanito, porque así le gustaba que lo llamaran cuando necesitaba algo, subía fotos en redes desde mi sala, con pie sobre mi mesa de centro, tomando whisky caro con los panas que nunca saludaron cuando vivíamos juntos. Pero lo que más me revolvía el estómago era que presumía como si la casa fuera suya de toda la vida. Una vez subió una historia diciendo: siempre hay que luchar por tus sueños, nadie te regala nada. ¿Luchar por qué? Si el único esfuerzo que hizo fue manipularme como un profesional. Una noche pasé cerca del barrio y vi las luces encendidas. Me acerqué, con algo de esperanza, no sé por qué. Y lo vi, con el volumen de la música a todo lo que daba, haciendo una especie de fiesta improvisada. Pero no era cualquier fiesta. Era una subasta privada. Había convertido mi casa en una especie de showroom para vender muebles. Mis muebles. Mis cuadros. Mis libros. Todo. Estaba rematando pieza por pieza. Hasta las cosas de mi madre, que yo guardaba con tanto cuidado. ¿Qué haces? Eso no es tuyo. Le grité desde la verja. Se rió. Delante de todos. No sé de qué hablas. Todo está a mi nombre, ¿o no? Y levantó una copia del título de propiedad como si fuera un trofeo. La rabia que sentí fue algo que nunca había experimentado. Me temblaban las manos. No por miedo. Por impotencia. Y aún no has oído lo peor. A los pocos días, me llamó una vecina. Llorando. Mi perro, Rocky, el que tenía desde que era un cachorro, estaba en la calle. Mi hermano lo había soltado. Ese animal no me dejaba dormir. Se la pasaba llorando en la puerta, como si esperara que alguien volviera. No es mi culpa si no se adapta, le dijo a la vecina, como si fuera un electrodoméstico viejo. Era un perro. Un ser vivo que me había acompañado durante años. Y ahora estaba sucio, flaco, desorientado. Ahí fue cuando tomé una decisión. No iba a quedarme de brazos cruzados. No podía tocarlo legalmente, sí, pero había algo que él había olvidado. Una sola cosa. Un error fatal. Él pensaba que lo tenía todo bajo control. Que había ganado. Y durante un tiempo, sí. Lo tuvo todo, mi casa, mis cosas, la libertad de burlarse de mí públicamente sin consecuencia. Pero cometió ese error fatal. Y ni siquiera se dio cuenta. Verás, cuando firmé aquellos papeles, confié en él, sí. Pero cometí otro error a propósito. Algo que me incomodaba desde el principio.
Algo que me hizo tomar una precaución que jamás le mencioné a nadie. Antes de firmar, escaneé los documentos. Todos. Uno por uno. Y encontré una cláusula. Una muy específica que no cuadraba con la supuesta refinanciación. Él la agregó con una letra tan pequeña que parecía polvo en la hoja. Alteró el contrato original. Lo modificó. Lo falsificó. Eso es fraude. Y no solo eso. Lo hizo usando una copia escaneada de mi firma anterior, no una firma física. Se imprimió una hoja con una firma que parecía mía, pero que yo nunca puse. ¿Cómo lo supe? Porque yo soy zurdo. Y en esa hoja, la firma estaba inclinada como si la hubiera hecho alguien con la derecha. Un detalle mínimo. Un error fatal. Pero decidí no ir directamente a la policía aún. No. Primero, lo dejé envenenarse en su propia arrogancia. Vi cómo seguía subiendo historias en fiestas, en cenas lujosas, con mi estufa de fondo, con las copas que compré cuando recién me mudé. Vi cómo usaba mi título universitario como adorno de oficina en el estudio. Él ni siquiera terminó el colegio. Un día incluso publicó un video diciendo: hay que ser inteligente en esta vida. Si eres lento, otros te van a pasar por encima. La ley es para los que no saben moverse. Miles de vistas. Comentarios aplaudiendo su mentalidad de tiburón. Pero solo yo sabía la verdad. Él ya estaba acabado. Porque mientras se hacía famoso por robarme, yo estaba reuniendo pruebas. Todas. Mensajes, grabaciones de voz, testigos, incluso una conversación que tuve con él donde admitía que usó mi confianza para acelerar el proceso. Y había algo más. La casa todavía estaba hipotecada. Y él no había pagado ni una sola cuota desde que me echó. ¿Te imaginas lo que significa eso? Quedan cosas aún más sucias que hizo. Y aún no sabes lo que hice yo. Una tarde de jueves, casi 6 meses después de que me quitó la casa, sonó mi celular. Era del banco. Señor, necesitamos hablar urgentemente sobre la propiedad ubicada en la calle Santa Rosalía. Hay una mora acumulada de 5 meses y riesgo de embargo inminente. Tuve que contener la risa. 5 meses. Ni una sola cuota pagada. Ni siquiera sabía cómo funcionaba un crédito hipotecario. Lo tenía todo en su nombre, sí, pero también tenía toda la deuda. El muy imbécil pensó que heredar una casa significaba tenerla limpia, sin cargas, sin pagos pendientes. Y yo, lo dejé creerlo. Esa misma semana, me enteré de otra joya. Había intentado alquilar la casa por habitaciones en Airbnb, pero lo habían denunciado. ¿La razón? Uno de los inquilinos lo grabó gritándole a una pareja por usar demasiada electricidad. Literalmente entró a la habitación mientras dormían, desconectó el aire acondicionado, y dijo: esto no es un hotel de ricos, hermano, baja ese consumo. El video se hizo viral. El título: el peor host de Airbnb del país. Las reseñas lo destrozaron. Pero no paró ahí. Un domingo, fui a recoger a Rocky con mi abogado. Lo encontré amarrado a una reja oxidada en una casa abandonada a 2 cuadras. Ni comida tenía. ¿Y sabes qué hizo mi hermano cuando me vio con el abogado? Se rió. ¿Ahora si vienes con papi a llorar? Tranquilo, todo está en regla, viejo. Nadie te va a devolver nada. Y ahí fue cuando supe que era el momento. Llegó el día de la audiencia. No se lo esperaba. No sabía que ya había presentado una demanda por falsificación de documentos, fraude civil y estafa agravada. Tampoco sabía que el perito caligráfico del tribunal ya había verificado que la firma era una copia manipulada digitalmente. Y mucho menos que yo tenía una grabación de voz, de una llamada que hicimos, donde él, riéndose, dijo textualmente: bro, tú me diste esa casa sin leer nada. Literal, me la regalaste. Eres un pendejo. Yo solo aproveché el momento. Silencio absoluto en la sala. Mi abogado presionó play justo en el instante correcto. Todos escucharon. El juez también. El fiscal solo levantó la ceja. Mi hermano se puso nervioso por primera vez. Intentó hablar. Pero tartamudeó. Eso no tiene contexto. El juez lo miró fijo. Más claro no puede estar. Usted alteró un documento legal para apropiarse de un bien inmueble, señor. Y eso tiene consecuencias. Pero aún no venía la gran revelación. En medio del proceso, cuando pensó que ya nada podía ser peor, entró al juzgado otra persona. Su exnovia. Con una carpeta en la mano. Y una bomba en los labios.
Vengo a presentar una denuncia formal por suplantación de identidad y por utilizar mi cuenta bancaria para desviar pagos relacionados con la casa, sin mi permiso. Su rostro, pálido, sudoroso, vacío. Ahí supo que estaba acabado. La sala quedó en silencio. Mi hermano ni siquiera volteó a verla. La reconoció por la voz. Y por el tono. Ella avanzó hasta el estrado y entregó la carpeta. Dentro, los extractos bancarios, los correos falsificados, y un detalle clave, había transferencias hechas desde la cuenta de ella a una empresa fantasma registrada a su nombre, usando una dirección falsa. ¿La dirección? La de mi casa. O lo que hasta ese momento seguía siendo legalmente suya. Pero ya no importaba. El juez suspendió la audiencia por 15 minutos. El fiscal se me acercó y me dijo: «Te felicito. Jugaste bien tus cartas. No solo vas a recuperar la casa. Él va a terminar en problemas más grandes de los que se imagina». ¿Y sabes lo mejor? Ni siquiera iba a hacer falta que yo siguiera con la demanda. Porque la denuncia de la exnovia se tramitaba por vía penal. Y era más grave. Mucho más grave. Lo arrestaron esa misma tarde. En la puerta del juzgado. La cara que puso cuando vio a los oficiales acercándose con las esposas. Fue un poema. Pero si soy el dueño de la casa, no he hecho nada malo. Uno de los agentes le contestó sin mirarlo. Y eso se lo explicas al fiscal. Por ahora, tienes derecho a guardar silencio. Y se lo llevaron. Mientras lo subían al patrullero, gritaba mi nombre. Tú hiciste esto, tú me traicionaste. No contesté. Lo miré. Firme. Como cuando uno ve a un extraño que alguna vez conoció. ¿Y la casa? Legalmente volvió a mi nombre después de un proceso de restitución de bienes por fraude. El banco canceló parte de la deuda con la garantía del seguro hipotecario. Y Rocky volvió a dormir en su cama. La misma de siempre. Ahora, la casa ya no huele a café. Pero tampoco huele a traición. Aunque cada vez que cruzo la puerta, no puedo evitar pensar. Todo esto casi lo perdí por confiar en la sangre equivocada. Lo trasladaron a un centro de detención preventiva mientras se formalizaban los cargos. Al principio, me llegaban rumores por conocidos, que estaba furioso, que decía que todo era un malentendido, que iba a salir en 2 semanas. Pero las semanas pasaron. Y no salió. Lo acusaron oficialmente de fraude documental, falsificación de firma, uso indebido de cuentas bancarias, suplantación de identidad y apropiación ilícita de bienes. Todo junto sumaba una posible condena de hasta 8 años. Y lo más irónico de todo, lo hizo por una casa. Una casa que ya no era suya. Una casa que ni siquiera supo mantener por 6 meses. Pasaron los meses y el odio fue cediendo. No por perdón, sino por desgaste. Yo ya tenía mi vida otra vez, Rocky bien, la casa recuperada, el trabajo estable. Pero había algo que me dejaba inquieto. Un día, recibí una carta. El sobre no tenía remitente, pero la letra era inconfundible. Era de él. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que nunca pensé que llegaría a esto. Yo quería lo que tú tenías, porque pensaba que todo te lo habían regalado. Nunca vi el trabajo, los sacrificios, las noches sin dormir. Solo vi los resultados. No justifico lo que hice. Me duele más perder tu respeto que perder la casa. Si algún día quieres verme, estaré aquí. No tengo a nadie más que tú. Cerré la carta con las manos temblorosas. No porque me conmoviera, sino porque, por primera vez, hablaba sin reírse, sin soberbia, sin fingir. Pasaron semanas hasta que decidí visitarlo. Cuando entré en la sala de visitas, estaba sentado derecho, serio, más flaco, pero no derrotado. Me miró como quien ve algo que no espera. Pensé que no vendrías, me dijo. No respondí de inmediato. ¿Qué quieres de mí ahora?, le pregunté, sin ira. Bajó la mirada. Se tomó un segundo. Nada. Solo quería decirte gracias, por no haberme destruido cuando pudiste. Me quitaste todo sin ensuciarte las manos. Yo en tu lugar, no habría tenido la misma paciencia. Silencio. Sabes que me partió en 2. Continuó. El día que vi a Rocky en una foto contigo, limpio, sano, tranquilo, me di cuenta de que no perdí una casa, perdí a mi hermano. Se quebró. Lloró. De verdad. Como nunca lo había visto. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia. Solo un cansancio inmenso. Nos quedamos ahí,
sin decir nada, mirándonos. Yo no dije que lo perdonaba, tampoco que lo odiaba. Solo me levanté y, antes de irme, le dije, cuando salgas, si eres otra persona, hablamos. Y me fui. Pasaron 3 años. Durante ese tiempo, no volví a saber de él. Ninguna carta, ninguna llamada, ni siquiera una mención. Y parte de mí pensó que había sido una excusa más, que se había encerrado en su propio ego y simplemente, desaparecido. Hasta que, una mañana, recibí un sobre Manila por debajo de la puerta. No tenía remitente. Adentro había una sola hoja. Era una constancia de libertad condicional. Y un pequeño papel doblado. No espero que me recibas. Solo quiero devolverte algo que siempre fue tuyo. Me asomé por la ventana. Y ahí estaba. De pie, en la acera de enfrente. Solo. Con una mochila al hombro. No cruzó la calle. Solo levantó una mano, saludó leve, y se fue caminando. Una semana después, me llamaron de una fundación local. Me dijeron que alguien había ofrecido hacer trabajo voluntario como asistente de limpieza en un refugio para perros. Que había dicho que tenía experiencia con animales, que conocía a un tal Rocky. Y que pidió no recibir dinero. Solo tiempo. Fui a ver con mis propios ojos. Era él. Barriendo, en silencio, sin cámaras, sin redes, sin fingir. Y los perros lo seguían como si lo conocieran de toda la vida. No fue un reencuentro épico. Ni un abrazo emotivo. Solo una conversación corta, de 2 hermanos que habían dejado de ser enemigos. Le ofrecí un café. Lo aceptó. Y hablamos como si el pasado hubiera sucedido en otra vida. Porque a veces, solo a veces, los errores no se borran, pero pueden enseñarte quién eres realmente. Y a mí, la vida me quitó una casa por un tiempo. Pero me devolvió algo más difícil de recuperar. A mi hermano.